Cursos base de datos. Tema: sistema gestión de base de datos o sistema manejadores de base de datos. Alumno que le habla es Quispe Pérez Luis Alberto, de la carrera Estadística de tercer año, quinto siglo, de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Antes de hablar de los sistemas manejadores de base de datos o sistema gestión de base de datos, vamos a hablar qué es una base de datos. Bueno, una base de datos es una colección de información que persiste en un periodo largo de tiempo. No son simplemente archivos de datos. Bueno, voy a dar un ejemplo. Hoy en día existen empresas que están aplicando bases de datos para tomar mejores decisiones con respecto a sus negocios. Otro sería también, hay algunos que también relacionan los bases de datos con un software y tecnología, pero realmente base de datos no es software y tecnología, no necesariamente de esos dos elementos. No necesita para tener una base de datos. Bueno, un ejemplo sería de base de datos un directorio telefónico. Bueno, no sé si se recordará anteriormente en las páginas blancas o en las páginas amarillas estaban registrados los apellidos en forma alfabética, paternos y maternos, con la dirección y números. Eso también puede ser una base de datos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, la agenda. En conclusión, ¿qué son bases de datos? Es un conjunto almacenados por forma ordenada en algún medio. También se puede definir una base de datos, es especificar su estructura de datos, tipo de datos, restricciones de datos y construir una base de datos. Es almacenar un datos en algún medio de un almacenamiento controlado por el sistema de gestión de base de datos o sistema manejadores de base de datos. También se puede manipular la base de datos y consultar los datos, introducir y modificar y eliminar y generar informes a partir de los datos almacenados. Ahora sí vamos a hablar qué es un sistema manejador de base de datos. Un sistema de gestión de base de datos se puede definir como una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder a los datos. También es un tipo de software especializado y dedicado para servir interfaz entre base de datos, el usuario y las aplicaciones que se puede utilizar. ¿Qué es una interfaz? Hay dos tipos de interfaz, en la parte informática y la parte lenguaje técnico. En la parte informática, el interfaz es un diapositivo capaz de transformar las señales generadas por un aparato. Mientras en un lenguaje técnico el interfaz es una zona de comunicación o acción de un sistema. Bueno, también dice que muchas veces cuando tú conversas con muchos programadores diferentes, ellos te dirán que su base de datos es un Oracle o un SQL Server o un PostgreSQL Server, pero ellos están equivocados porque hay una gran confusión, ya que eso no son bases de datos, sino van a ser un sistema de gestión de base de datos o sistema manejadores de base de datos. Lo que queremos instalar inicialmente y por supuesto es un software que nos permite gestionar las bases de datos. Podría ser por tanto un sistema de gestión de escritores. O sea, su objetivo primordial del sistema de gestión de base de datos es proporcionar un entorno que a su vez conveniente y eficiente para ser utilizada al extraer y almacenar la información de base de datos. Y también consisten en una colección de datos interrelacionadas en los sistemas de base de datos que se diseñan para gestionar grandes cantidades de información, como la siguiente que vemos, digamos, o la siguiente que podemos mencionar, como las telecomunicaciones, como las universidades, como las transacciones de tarjetas de crédito o recursos humanos. Todo ello con el propósito
Todo ello con el propósito de tener de forma clara y sencilla y ordenada un conjunto de datos. Posteriormente se convierte en en una información relevante para la organización o nuestra organización. Funciones del sistema manejador de base de datos o sistema de gestión de base de datos. Es establecer y mantener la trayectoria de acceso a la base de datos de tal forma que los datos puedan ser accedidos rápidamente. Otro punto también puede ser una interacción con el manejador de archivos, y esto a través de las sentencias de DML al comando del sistema de archivo. Así el manejador de base de datos es el responsable del verdadero almacenamiento de datos. También existen distintos objetivos que deben cumplir el sistema de gestión de base de datos, y podemos ver en el siguiente diagrama. Sus objetivos son abstracción de información, independencia, otro, redundancia mínima, otro también podría decir consistencia, seguridad, integridad y respaldo y recuperación y control de concurrencia y tiempo y respuesta. Clases. Rapidez efectiva en los procesos y logrando el flujo de información. Bueno, hoy en la actualidad hay sistemas de gestión de base de datos en lo cual nos vamos a separar por dos partes, libres y no libres, en lo cual en las partes libres serán el MySQL, el Firebase, el SQLite, el PostgreSQL, y en la parte no libre vemos el Oracle, el FoxPro, el SQL Server, el Borland Interbase. En la parte roja que lo vemos mencionado en MySQL y PostgreSQL, y en la parte no libres Oracle y SQL Server, vamos a mencionarlo en las siguientes diapositivas. Bueno, en MySQL es un sistema de gestión de base de datos de código de fuente abierto, la más usada en el mundo y desarrollada y proporcionada. Se caracteriza por su gran velocidad a la hora de realizar sus operaciones, dando mayor rendimiento a la aplicación, y asimismo tiene bajo costo y lo hace apto para ser ejecutado en un ordenador como mínimo recurso y sin ningún problema. Mientras el PostgreSQL también fue diseñado como una base de datos orientada a objetos, que las tablas no son tablas, sino los objetos, y las tuplas de ellas contienen una instancia de ese objeto, y tiene una integridad referencial y multitud de funcionalidades. Ahora vemos el SQL Server. El SQL Server podemos decir que es un sistema de gestión de base de datos más popular en la plataforma de Windows. Se caracteriza porque es bastante robusta con muchas funciones al SQL Server, ya que tiene misma forma y misma plataforma, y es muy robusta al Oracle. Y es un sistema de gestión de base de datos relacional y desarrollado por la empresa de Microsoft. En tanto, el Oracle contiene un sistema muy robusto también, y se caracteriza por ser muy potente por su fiabilidad y por su estabilidad, y más por su cuenta con un buen soporte, que mejor dicho es algo parecido a SQL Server, pero contiene más soporte, y lo cual tiene más estabilidad y fiabilidad. Y eso básicamente una herramienta al cliente, al servidor, para la gestión de base de datos. Bueno, vamos a hacer comparación en cuanto a su soporte. Contamos con 3 sistemas multiusuarios que son muy diferentes, ya que vemos acá que es Windows, Linux y Unix. Son plataformas. Mientras vemos acá en la parte vertical que son sistemas de gestión de base de datos, en MySQL, el PostgreSQL, el Oracle y el SQL Server, ya que el MySQL Server y el PostgreSQL Server y el Oracle
cuentan con esas tres plataformas muy usuales, ya que son Windows, Linux y Unix, ya que ambos tienen el C, el C y el C. Mientras el SQL Server solo es soportado por la plataforma de Windows. Comparación entre sus características. También su característica tiene una integridad referencial y transacciones Unicode, ya que el MySQL Server, el MySQL digo, y el PostgreSQL y el Oracle cuenta con esas tres características, mientras el SQL Server solamente cuenta con una integridad referencial. Bueno, vamos a ver vamos a ver las ventajas del sistema de gestión de base de datos. Su primera sería la seguridad de la información y acceso al usuario autorizado por la protección y la información. No hay duplicidad de información. También hay independencia de tratamiento de información. Por ejemplo, también vemos inconvenientes o que son desventajas. Ese costo de actualizaciones de hardware y software son muy elevados, ya que vimos en un caso que el SQL Server tiene una licencia en la cual es muy elevada el costo. Otro, si no se encuentra el manual del sistema, no se podrá hacer relaciones con facilidad. Y bueno, eso es todo lo que estamos hablando sobre el sistema de gestión de base de datos y sistema manejadores de base de datos.